Listo, ya se está grabando. Ujú. Nuestro primer módulo, fundamentos de computación. Es nuestro primer módulo. Dentro de ese módulo vamos a encontrar temas como introducción a la informática. Listo, aquí vamos a ver un poco de historia de lo que teníamos antes en cuanto a los computadores, cuál fue su evolución, un poco de los procesadores, a lo que hoy conocemos como los portátiles, celulares, tablets, todo eso que ha logrado que hoy en día tengamos esos grandes avances tecnológicos. Mm, Tenemos conceptos básicos, listo. Vamos a hablar de hardware, software. Mm, Vamos a hablar sobre sistemas operativos. Vamos a hablar sobre gestión de archivos, organización de directorios y acciones básicas. Crear, copiar, mover, eliminar y formatear. Entonces, en este primer módulo, vamos a ver en parte teórica, listo. Vamos a ingresar a una práctica, porque en la parte teórica necesitamos conocer lo que son los conceptos, lo que es hardware, lo que es software, qué es un sistema operativo, cómo se gestionan los archivos en base a un computador, la organización de directorios, carpetas, todas esas vamos a ir viendo en ese primer módulo. ¿Listo? Tenemos el módulo número 2. Nuestro segundo módulo es Introducción a Internet. Aquí vamos a ver conceptos básicos de Internet, cómo funciona Internet, conceptos básicos de Internet, protocolos de comunicación. Bueno, vamos a protocolos de comunicación y ejemplos de comunicación. ¿Listo? Ese es nuestro módulo 2. Luego tenemos nuestro módulo 3, procesamiento. ¿Listo? Aquí vamos a ver principales proveedores de ofimática. Vamos a ver Word, a ver Excel, PowerPoint y sus competencias. ¿Listo? Eso sería herramientas opcionales, voy a llamarlos. ¿Listo? Vamos a ver otro módulo que va a ser el de herramientas digitales. Digitales vamos a conocer
tipos de herramientas y ejemplos de cada una de esas herramientas. Vamos a ver Notion, vamos a ver Canva, vamos a ver Google Calendar, y vamos a ver apps de Google, entre otros que vamos a ver en ese módulo 3. ¿Listo? Mm, este módulo siempre tiende a ser un poquito extenso porque es muchas de las herramientas que se utilizan en la actualidad por las empresas, por los colegios, por todo el tema de aquí los vamos a poder observar completo. Tenemos gestión de información, módulo 4, perdón, sería el módulo 5, módulo 5, que pena en un segundo. Ah, no, ah, es- en el módulo 5 tenemos gestión de la información. Tenemos conceptos de servidores, todo lo que es la nube, o lo que conocemos como cloud, bases de datos, y vamos a ver esto. Esto, como les repito, va a ir creciendo la complejidad de los temas a medida que vamos avanzando. ¿Listo? No es que se tengan ahora algún inconveniente con esos temas, digan, ah, esas palabras son raras. No, no se preocupen porque vamos a ir conociendo y vamos a ir aprendiendo todos juntos. ¿Listo? Tenemos otro módulo 6 que lo vamos a llamar redes. Bueno, pasamos al tema de esa programación básica. Lenguajes de programación y ejemplos. Y ejemplos. Listo. Entonces, este va a ser nuestro eh, contenido programático que vamos a hacer a lo largo del semestre o para muchos el año. Y en algún momento llegamos al primero, vamos a empezar a iniciar con otros temas y vamos a avanzar. Listo. Luego tenemos 6 módulos, cada uno tiene su complejidad y iniciaríamos hoy por el módulo número 1. ¿Listo? Vamos a guardar aquí esto, a guardarlo. Perfecto. No, pues sería muy importante. Listo. Entonces, vamos a iniciar con ese primer módulo, ¿listo? Que es fundamentos de la computación. Ahora sí, esto de cronograma al principio es un poco aburrido porque hay que definir los temas que vamos a ver. Bueno, y aquí empezamos a ver lo que es los métodos. ¿Listo? Entonces,
Normalmente, ¿qué es la computación? ¿Listo? Es una pregunta que ha surgido a lo largo del tiempo y pues muchas le dan significados totalmente distintos. Y la computación, sencillamente vamos a definirlo resumidamente, no vamos a aquí hablar de conceptos extensos, no vamos a complicarlos más de lo que se llegaría a complicar con un concepto largo, pero es la ciencia que se encarga de la tecnología. ¿Listo? Ciencia o ciencia que se encarga de la tecnología. ¿No lo sé? ¿Listo? Pero de esa computación encontramos algo que es tal cual como se llama esa materia. Entonces nosotros pensamos, ¿qué es lo que es informática? ¿Listo? Esta materia tiene el nombre de informática. ¿Por qué se llamará informática? ¿Por qué no la llamamos tecnologías de la información? ¿O por qué no la llamamos computación? Bueno, realmente la informática, la pregunta sí, a mis días, dígame, veo que levantó la mano, a mis días. ¿Esto toca copiarlo para tenerlo ahí guardado o solo hay que mirar y analizar? La verdad yo les recomiendo que solo presten atención. ¿Por qué? Porque yo les envío las clases grabadas, yo les envío los apuntes. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, es la computación es la ciencia que se encarga de la tecnología. Ahora, nosotros dentro de esa ciencia que se encarga de la tecnología encontramos un concepto llamado informática. Ese concepto de informática se divide en dos ramas, que es la información, que proviene de la palabra info, y aquí tenemos eh, enfocado a la parte de matemáticas. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Listo? Información y matemáticas en algún momento tuvieron una necesidad de operarse. Por ejemplo, cuando usted tiene el número 2 más 5, por ejemplo, necesita operarlos y para que le dé el resultado de 7. Eso lo conocemos como información que se opera matemáticamente. ¿Listo? Sencillamente, una suma que es información operada o números operados. ¿Listo? Entonces, en el tiempo en el que empezó toda esta revolución tecnológica, los precursores de estos temas fueron, fueron las operaciones matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Fueron las precursores de las matemáticas y la informática. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros computadores o los primeros elementos llamados o enfocados en la computación fueron encargados para realizar operaciones matemáticas. Sencillamente, antes no teníamos esa posibilidad de que yo tengo una pantalla, tengo implicaciones, tengo Instagram, tengo el TikTok, tengo Twitter, tengo el WhatsApp. No. Antes solamente la tecnología se utilizaba para fines matemáticos, operar números, realizar cuentos, realizar las operaciones básicas. Y lo vamos a ir conociendo a lo largo de esta historia de la computación. ¿Listo? Si nos fijamos, se me cortó.
Espera que creo que tengo otra mejor. Dame un segundo. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. ¿Qué acaba de llegar del pueblo, profe? Bueno, tranquilo, estamos viendo los conceptos básicos de la materia que estamos viendo, que es informática, y solamente vimos el contenido programático y nada más. Listo. Listo, sí, señor, gracias. Ok, casi sí. Entonces, esto es la imagen que estaba buscando. Es la evolución del computador. Normalmente, no sé si algunos de ustedes conocieron el ABAC. Los que no, el abaco era un elemento que permitía realizar sumas, multiplicaciones y restos. Las divisiones no recuerdo si las realizaba, creo que aún no. Bueno, los que yo conocí aún no realizaba divisiones. Pero era un elemento que llevaba discos, ¿listo? Y usted podía, por ejemplo, tenía aquí dos elementos y podía mover esos discos para poder realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Era muy mecánico y que no tenía muchas tecnologías, ¿listo? Entonces, pero su primera fundamentación fueron las matemáticas. ¿Para qué lo utilizaron? Para utilizar, para realizar operaciones matemáticas. Esto claramente no me entregaba el resultado digital, ni yo lo podía ver en una pantalla, lo tenía que contar para poder tener ese resultado. Y por eso aquí el ejemplo esto es un ¿listo? Bueno, entonces usted quería sumar 2 a actualmente tendría 5, entonces lo ocupamos de acá y volví a sumar y le da el resultado. ¿Listo? Así inició la tecnología, o fueron las bases de la tecnología que hoy conocemos hoy en día moderno, lo que tenemos en la actualidad. Y ese auto pues, se utilizó hace mucho tiempo, 3.600 antes de Cristo. Esa tecnología que se usaba ese entonces, pues no tenía mucha ciencia, eran elementos que permitían sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya luego, en cuanto fue sucediendo el tiempo, encontramos algo que se llamó la pasta que fue la primera calculadora que funcionaba en base de una rueda y un engranaje. Aquí ya encontramos un término que es calculador. Entonces teníamos, le damos el nombre de abaco, porque eso funciona normalmente. em, Funcionaba sencillamente con engranajes que mantenían la información. Seguía siendo mecánico, ¿sí? Solamente teníamos innovación mecánica, ¿listo? De engranajes, mover con el dedo y poder contar elementos, ¿listo? Luego ya teníamos una máquina que se llamó la máquina de Leibniz que realizaba las cuatro operaciones fundamentales. Aquí sí ya teníamos suma, resta, multiplicación y división. Y no sé si ustedes alguna vez escucharon sobre una máquina de escribir. Funcionaba así tal cual. Se oprimía la tecla y un piñón en la parte de atrás se establecía. Y ahí se almacenaba ese valor, llamándolo así de alguna manera. Entonces así hace, por lo que fíjense de la banca, hasta que ya tuviéramos al menos una tecla. ¿Listo? Luego pasamos a la máquina de telar, que era la primera máquina con tarjetas perforadas para controlar la secuencia de operaciones. Las tarjetas perforadas era algo similar a los piñones que les mencionaba. Se oprimía una tecla y hacía un hueco llamémoslo así, en una tela, desde un hueco y ahí marcaba el valor. ¿No? Entonces, marcaba el valor y yo les podía contar esos valores. Luego ya empezamos con la máquina de Bobak, que ya hacía funciones avanzadas o hablaba de funciones polimétricas. Funciones polimétricas es algo que se ve un poco en matemáticas, que es eh, de AX más BX más C, o A más B más CX, bueno, en fin. Evaluado funciones polimétricas. Seguía siendo mecánico. Aquí tenemos en el tabulador las primeras máquinas de aplicación informática, fíjense, ya muestra un poco más de botones.
sigue avanzando el tiempo. Luego, ya vamos en 1987. Es decir, una gran evolución desde la vapor hasta lo que se conocía hoy en día. Aún seguía siendo mecánico. ¿Qué quiere decir eso cuando hablamos de mecánico? Que funcionaba a partir de engranajes, tuercas, piñones, bueno, elementos mecánicos. ¿Listo? Luego entró el analizador diferencial que permitía que fuera una calculadora analítica. Aquí ya entra un término que es la palabra analítica. Entonces, la parte es que podía reconocer ciertas señales, ¿listo? Podía reconocer ciertos patrones que ya estuvieron establecidos. Entonces, por ejemplo, yo ya podría guardar el 3 como tres huecos en un piñón, y ya los podía reconocer en ese entonces. Seguía siendo mecánico, pero aquí ya tenemos que después de la primera generación de la ENIAC, en 1946, pues tenemos el ordenador mecánico electrónico. Aquí las cosas es un antes y un después, porque las cosas dejan de ser mecánicas a pasar a ser electrónicas, que es lo que ya lleva capacitores, condensadores, transistores, son elementos electrónicos. Para que se hagan una idea de que son elementos electrónicos, si ustedes destapan un televisor, un computador, un celular, un radio, cualquier elemento, un bafle, van a encontrar estos elementos. Van a encontrar elementos como estos. Ustedes los destacan, van a estar ahí incrustados. A ver si se ven, eso que se ve. Estos son, ¿listo? Para que me entiendan, no, no, no les estoy diciendo que lo hagan, pero si en algún momento llegan a hacer, van a encontrar elementos de este tipo. Esto lo conocemos como elementos electrónicos. Estos elementos fueron marcaron una extensión después en la computación. ¿Por qué? Porque reemplazaron la parte mecánica para ya poder utilizar estos elementos, que al final están compuestos por elementos de las tablas periódicas, pero tienen cierta función, hay diferentes capacitores, condensadores, LEDs, resistencias, switches, bueno. Y surgió en ese entonces cuando reemplazaron la parte mecánica por la parte electrónica. Ya vamos en un mejoramiento. Fíjense que pues, desde que se inició la parte tecnológica de la computación, siempre se ha ido mejorando. No se ha quedado estancado. Profe, buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que estoy en el trabajo y la verdad no estoy tratando de poner un poquito de atención, pero no he podido entonces saber si hay alguna manera de que no sé, yo poder ver la Sí, no clase en se algún preocupe. otro. Las clases quedan grabadas y luego les pueden ver, ¿listo? Se suben al canal de Vale, YouTube. muchísimas gracias, profe. Ok, Vale, gracias, profe. entiendo. Entonces, esos son les comento que tenemos. Mami, ya estoy tocando la puerta, niño. Listo. Entonces, tenemos que esa transición de la parte mecánica a la parte electrónica marcó un antes y un después. Ya eso es lo que se empezaron a conocer. Las pastillas de silicio que se colocaban en los computadores, luego tuvimos la primera ENIAC, la primera unidad, decidimos, ¿listo? Eran cuartos llenos de cables, conectores, ¿listo? Que permitían que esos elementos funcionaran. No sé por qué no está cargando así. Ahora sí. ¿Listo? Bien, ¿listo? Entonces,
marcos buenos de conexiones de RADs de elementos que se interconectaban. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo más completo. A ver si carga bien. Aquí está. Fíjense que esto fue el primer computador electrónico, algo así, y era un cuerpo completo. Tabla de funciones, programador maestro, tabla de función portátil, lectores de tarjetas, acumuladores, transmisores constantes. Pero era un cuerpo completo que hacía la función del computador y aún así no procesaba cosas avanzadas como lo tenemos hoy en día. Y esto solamente se conocía en las grandes universidades y para el servicio militar. Todos estos avances tecnológicos se dieron para por parte de la investigación militar en la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba enviar información para que el enemigo no lo pudiera conocer. Entonces, em, se invertía mucho en tecnología ese tiempo, en investigación tecnológica, y lograron construir estas salas de cómputo, que eran computadores electrónicos, y podían realizar esas operaciones. ¿Listo? Entonces, llegamos a ese punto en el que ya empezamos a tener la combinación electrónica con la tecnología y teníamos esos cuartos grandes. Ya después, ascendiendo, está que pues, se pudo reducir el tamaño de esos elementos. Entonces, cada elemento se fue reduciendo, tenemos elementos más pequeños, ya se va mejorando, ya se mostró en pantalla. Pero era pequeño, no se puede mostrar información, se puede mostrar lo básico, que permitía el funcionamiento de, eh, de la visualización de esas operaciones. ¿Listo? Eso. Continuamos. Bien. Entonces, teníamos que ya se empezó a revisar esos nuevos elementos, tenemos la pantalla y ya empieza lo que teníamos hace poco tiempo, que eran las pantallas, las CPU, las torres, y es lo que también conocemos hoy en día. Ya tenemos varios elementos que conforman el computador. Ordenadores basados en procesador, tarjeta gráfica, disco duro, tarjeta RAM. Y ya llegamos a lo que tenemos en la actualidad, como son los portátiles de mano, que son de una alta tecnología, muy eficientes, de muy alto procesamiento. Pues esto es otra historia de la computación, ¿listo? De la computación que nos muestra pues ese gran avance tecnológico que ha ocurrido a lo largo del tiempo y que nos ha permitido llegar al punto en el que estamos hoy en día. Y no es, esto no es solamente en los computadores, también para los celulares, porque estos elementos electrónicos también se incrustan dentro de los celulares, solo que son un poco más pequeños, más reducidos o bueno, integrados directamente en el motor. Pero es la misma base, la misma funcionalidad y son los mismos precursores. ¿Listo? Perfecto. Listo. Pues vamos a hablar un poco de conceptos básicos que tenemos en el programa. Listo, mencionamos aquí historia.
Listo. Y aquí vamos a hablar de conceptos. Antes de iniciar con los demás temas, tenemos que conocer algunos conceptos que nos van a facilitar la vida a lo largo de la materia. Conceptos básicos. ¿Listo? Como primer concepto básico encontramos lo que es un algoritmo. ¿Listo? Algoritmo. Un algoritmo normalmente nosotros todos los días estamos llenos de algoritmos. ¿Por qué? Porque un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Yo se va a realizar, por ejemplo, una receta, instrucciones ordenadas para realizar una tarea. ¿Listo? Entonces, si usted va a realizar una tarea, una receta, que pida mucha energía. ¿Listo? Entonces, un conjunto de instrucciones ordenadas para realizar una tarea. ¿A qué se nos asemeja esto mucho? Eso se nos asemeja mucho a una receta. Si usted, por ejemplo, va a realizar una torta, necesita buscar la harina, buscar los huevos, la levadura, y mezclarlo, ¿listo? Luego llevarlo al horno, precalentar, luego hornear, en fin. Un algoritmo es lo mismo, pero con funciones que se le dan a un computador, ¿listo? Yo le doy un proceso, ok, busquen estos elementos, busquen estas cosas y horneenlos, no así. En el caso del computador, lo que hace es procesarlos. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Siempre que hablamos sobre algoritmo, hacemos ejemplo de esto, una receta. Una receta, eh, una receta cualquiera, o las instrucciones que trae cualquier elemento. Normalmente, si ustedes compran un cualquier producto de tienda, usted mira la parte reversa y dice instrucciones de uso o receta con este producto. ¿Listo? Es algo común y por eso vienen esas instrucciones. ¿Listo? Vamos a colocar aquí un ejemplo para que lo entiendan. Entonces, receta, receta de una. Pero cuando hablamos de la parte tecnológica, podríamos hablarlo, por ejemplo, de ordenar los números, ordenar una serie de números menor a mayor. ¿Listo? Eso es una instrucción que yo estoy generando. Entonces, al final, eso completa un número. ¿Listo? Vamos con el siguiente concepto. ¿Listo? Vamos con lo que es un dato. Son, em, ¿listo? Normalmente, nosotros cuando tenemos un celular o algo así, nosotros, ay, voy a comprar datos. Listo, paquete de datos. O necesito que me compartan datos. Listo. Los datos es información, información sin procesar que puede ser almacenada en un computador o dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un dato sería yo tener el número 3. El número 3. Ah, listo. Esto que estoy encerrando acá es un dato. ¿Listo?
Eso es un dato, pero los datos tienen divisiones. Entonces vamos a ver un poco de las divisiones de datos que nosotros podemos tener, porque podemos encontrar a nivel tecnológico. ¿Qué preferimos? Vamos a ver tipos de datos que podemos encontrar. Entonces, como primer elemento encontramos los números. Los números son un dato. ¿Listo? Y aquí son los verdes también. El 3 es un dato. Y yo coloco 1, 2, 3, 4, 5. Pegado es otro dato. Y yo coloco 1.000.000 es otro dato. Si yo coloco el 0.26, esto es otro dato. Entonces, estos son datos numéricos. Numéricos. En el mundo tecnológico se conocen como datos numéricos o datos int. Así tal cual. Int, eso representa los datos numéricos. Ahora, otro dato que nosotros tenemos que encontrar son las cadenas de texto. Cadenas, vamos a decir. Esos los conocemos como string. Y las cadenas de texto sencillamente puede ser un nombre. Es decir, Carlos, puede ser casa, ah, y listo. Estos son datos de tipo movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Son los que llevan la parte del abecedario. Se pueden unir, yo puedo tener combinaciones, solamente una letra y va a ser un dato. Entonces tengan en cuenta que esto es un dato, esto es otro 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 dato. ¿Listo? ¿Para qué se utilizarán tanto estos tipos de datos? Más o menos les muestro lo que es una base de datos para que no se me asusten, pero fíjense que aquí encontramos datos. Bogotá, un número, una letra más un símbolo, aquí encontramos otro valor, en fin. Los datos son los importantes. Y hay diferentes tipos de datos. Entonces, pues sí es como funciona el mundo tecnológico a partir de los números. ¿Listo? Tenemos otros tipos de datos, no son muy conocidos para nosotros, pero son los datos booleanos. Booleanos, más como bool. ¿Listo? Y solamente tenemos dos. Se conocen como true o false. ¿Listo? Eso quiere decir verdadero o falso. ¿Listo? Eso es otro tipo de dato que yo puedo tener en el mundo tecnológico. O es verdadero o es falso. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí dos tipos de datos que podemos reconocer sencillamente. Numéricos, cadenas y booleanos. Los numéricos son los que son todo lo que lleva números, los de cadena son todos los que llevan texto. ¿Listo? Aquí incluso si yo combino un número este texto, yo aquí coloco Carlos 33. ¿Listo? Esto sigue siendo cadena. ¿Listo? Pero ahora si yo aquí a este 1, 2, 3, 4, 5 le coloco un W, esto pasa de ser dito numérico y se convierte en cadena. ¿Listo? Importante eso, y eso lo conocemos como mutaciones. ¿Listo? Si yo tengo un dato de cadena y le agrego un número, sigue siendo cadena. Pero si tengo un dato numérico y le agrego una letra, se convierte en cadena. Ahora los datos booleanos solamente se utilizan para comprobar algo. Por ejemplo, la casa es verde. Mm, ¿Listo? O si no es verde, falso. Bien, ¿listo? Ahora tenemos otros tipos de datos que son, estos son un poco
separados y unos así, que son las listas. Listas. Entonces, las listas son elementos, por ejemplo, contienen varios elementos. ¿Listo? Entonces, una lista sería, por ejemplo, tener aquí 1,3,5,6,3,2,4,6,8. ¿Listo? Esto es una lista de valores numéricos. ¿Listo? Viene acá, lista de valores numéricos. Yo puedo tener listas de valores numéricos y puedo tener listas de valores de cadena. Como los elijan, dentro de ese mismo, tener nombres. Juan, Pedro, Diego, Marisol, Felipe, en fin. No puedo tener valores numéricos de valores de cadena en una lista, pero no puedo tener una lista de valores booleanos, porque solamente tenemos dos. Sí. Entonces, estos son los tipos de datos más conocidos y más utilizados en el mundo tecnológico actual. ¿Listo? Y que nos pueden diferenciar sencillos. Siempre no perdamos ese conocimiento. Numéricos, cadena, booleanos y listas que pueden ser elementos que contienen varios valores numéricos o varios valores de cadena. Entonces es como agruparlos y meterlos dentro de bloques. Pongamos que ya tiene muchas manzanas, ¿listo? Muchas manzanas. Y quieren meterlas dentro de un lienzo. Ahí está realizando una lista. ¿Listo? Eso es, sencillamente, un ejemplo de una lista. O tiene muchos nombres de personas y quiere meterlos dentro de una bolsa para jugar un amigo secreto. Bien. Ahí está realizando una lista de esas personas, pero las está guardando dentro de un solo elemento. ¿Listo? Listo, chicos. Espero me hubieran entendido. Vamos así por el día de hoy, que continúo con otra clase. Feliz noche para todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, profe. Listo, Hasta profe, luego, profe, profe. buenos días, que pasen Hasta buena luego, noche. Vale, profe. hasta Profe, luego. muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Vale, hasta luego para todos. Feliz